Buenas noches. Bueno, la idea de hoy es hablar del gobierno de la Revolución Argentina, que duró entre 1966 y 1973. Y lo interesante es que en el origen de este gobierno hay un golpe de Estado que es distinto a los golpes de Estado que se habían dado previamente. Si en el año 55 o en el año 62 se había supuesto que el problema era el peronismo, en este gobierno que se va a llamar Revolución Argentina, el punto de partida se va a dar a partir de la idea que el problema es la política, es la forma en la cual los argentinos hacían política. Por consiguiente, el primer presidente de esta Revolución Argentina, que es Juan Carlos Onganía, va a plantear la necesidad de terminar con la política, de crear un gobierno en donde él va a ser el único que toma decisiones, rodeado de un conjunto de técnicos, de especialistas, de individuos que son expertos en algún tipo de actividad que están llevando adelante hasta ese momento. Onganía va a hablar de tres tiempos: el tiempo económico, el tiempo social y el tiempo político, que implicaba una vuelta a la democracia, va a ser puesto en un futuro indeterminado. Este gobierno de Juan Carlos Onganía va a tener básicamente un carácter ambiguo, un carácter bastante disímil en sus características en los diferentes planos. Por un lado, uno podría ver el gobierno de Onganía como un gobierno esencialmente modernizador, si uno lo piensa desde el punto de vista económico. Onganía va a intentar llevar adelante un modelo desarrollista que no había sido alcanzado durante el periodo frondincista, fundamentalmente por los conflictos políticos que se habían dado durante el frondicismo, la opinión del peronismo, los conflictos interior de los partidos políticos. Onganía suponía que ahora iba a estar en condiciones de, al estar suspendida la política, llevar adelante un proceso de desarrollo de la infraestructura, avance en términos industriales, mejoramiento productivo, etc. Pero ese aspecto modernizador desde el punto de vista productivo va a estar compensado o va a estar contrapesado, para ser más claro todavía, por un elemento o por una característica esencialmente reaccionaria y regresiva desde el punto de vista social y cultural. El gobierno de Onganía, por ejemplo, va a intervenir en las universidades. Durante este periodo de Onganía, a los pocos días de su llegada al poder, se va a intervenir en la Universidad de Buenos Aires. Va a haber una entrada de las fuerzas, de las policías, sin contar con el apoyo de las autoridades universitarias. Este proceso de reacción, de regresión desde el punto de vista social y cultural se va a materializar no solo en la política respecto a la universidad, se va a ver también en, por ejemplo, la utilización permanente de la censura para perseguir a individuos que suponía que tenían ideas o pensamientos peligrosos para el orden social, en la persecución que se va a hacer sobre los distintos grupos juveniles. Estamos hablando de una época de auge del hipismo, entonces se va a perseguir a los jóvenes que se suponía que encarnaban valores que rompían con la tradición y que por consiguiente contenían aspectos revolucionarios, etc. Modernización y regresión van a ser una crítica central del gobierno de Onganía. En los 2 primeros años de su gobierno, Onganía va a alcanzar gran parte de los objetivos que perseguía hasta ese momento. Va a haber un fuerte desarrollo económico, un importante proceso de entrada de inversiones extranjeras, en muchos casos a partir de protección y de negocios que el Estado le ofrecía para poder desarrollarse fuertemente. Va a haber la consolidación de un sector de la burguesía local también con altas posibilidades de poder crecer económicamente. Y al mismo tiempo, desde el punto de vista político, esa especie de congelamiento, esa especie de eliminación del debate político va a parecer haber obtenido importante grado de éxito. La política parecía haber quedado congelada. Sin embargo, en el año 68 van a empezar a aparecer una serie de tensiones que son bastante fuertes. La primera de ellas es la formación de la CGT de los argentinos, una organización sindical que no compartía, que empezaba a manifestarse en contra de la posición negociadora que tenía Augusto Bandor, un sindicalista mucho más proclive a utilizar la huelga como un espacio de presión para después poder negociar. Bueno, la CGT de los argentinos va a representar lo que se conoce como un sindicalismo clasista, un sindicalismo que
básicamente no rompe con la relación que hay en las fábricas, muchos de sus dirigentes van a mantener sus puestos de trabajo y van a postular la necesidad de introducir una serie de cambios en materia económica realmente muy, muy profundos. Bueno, ese primer luz amarilla que se da con la Organización de Sectores Argentinos, la creación de una CGT que no acepta los planes y los aspectos de negociación que habían predominado hasta ese momento, se va a profundizar mucho más un año después, en el año 1969, con lo que se conoció como el Cordobazo, un levantamiento obrero estudiantil que, como su nombre lo indica, tiene su origen en la provincia de Córdoba y que va a nuclear justamente a dos sectores que claramente aparecen como contestatarios respecto del orden de Onganía. Por un lado, el sector universitario, un sector que desde los inicios del gobierno empezaba a verse perjudicado o por lo menos complicado por la imposibilidad de poder pensar libremente, de poder expresarse, por la convicción de Onganía que cualquier idea que estuviera en contra del orden vigente era una idea que podía ser peligrosa y por ende tenía que ser conculcada, cerrada, perseguida, etc. Por otro lado, quienes se levantan son un conjunto de obreros y dirigentes que pertenecían a los sectores más modernos de la economía, aquellos que más estaban creciendo en ese momento y que justamente tenían una mayor capacidad para no someterse a los designios del Estado, para no someterse a las presiones del sindicalismo a nivel nacional que representaba Andor y que intentaba marcar un plano de conciliación. El Cordobazo va a demostrar que la política seguía vigente, la política seguía presente en la sociedad argentina, que la idea de un gobierno de técnicos que eliminaba el debate político efectivamente no había funcionado en la práctica y los debates, los conflictos, los problemas seguían existiendo aun cuando muchos de ellos estuvieran, digamos, en el plano subterráneo. Lo otro que va a mostrar el Cordobazo son las dificultades que tiene el gobierno de Onganía para poder reprimir eficazmente. Y esas dificultades van a ser claramente la muestra que al interior de las Fuerzas Armadas también existían grupos divergentes, también existían distintas opiniones, también existían distintas ideas sobre qué tipo de orden implementar. Bueno, ese tropiezo que para Onganía es el Cordobazo va a demostrar la inviabilidad de su proyecto a largo plazo. Y eso va a permitir que frente al gobierno de Onganía surjan tres fuentes de oposición que son muy claras. Por un lado, una oposición política, oposición fundamentalmente representada por los partidos, que van a empezar a demandar una rápida vuelta a la democracia. Van a empezar a plantear que ese tiempo político que Onganía había puesto en un tiempo indefinido necesitaba empezar a ser materializado. Ahí obviamente van a tener un papel cada vez más importante los partidos políticos, incluido el Partido Justicialista, que estaba proscripto, pero que había empezado a mostrar una fuerza electoral muy relevante en el año 65, en la última etapa del gobierno de Ilia. En segundo lugar, esa oposición política se va a ver complementada con una oposición económica. El gobierno de Onganía estaba alcanzando un alto nivel de desarrollo del Producto Bruto Interno. Sin embargo, ese desarrollo es un desarrollo desigual. De ese desarrollo tan fuerte del Producto Bruto Interno quedaban afuera un conjunto de pequeños propietarios, sectores del capital nacional no concentrado, que frente a ese modelo económico impulsado por Onganía y por su ministro de Economía Adalbert Krieger Bacena, pretendían un modelo de desarrollo más inclusivo, un modelo de desarrollo más igualitario, un modelo de desarrollo que permitiera incorporar a sectores que habían quedado fuera de juego hasta ese momento. El tercer nivel o el tercer fuente de oposición fuerte que surge frente a Onganía es lo que podríamos llamar una oposición armada. Efectivamente, en el año 1970 hace su bautismo de fuego una organización guerrillera denominada Montoneros. Y lo hace de una manera bastante clara, bastante evidente, que es con el secuestro y posterior asesinato de quien había sido presidente entre el 55 y el 58, que era Pedro Eugenio Aramburu.
Claramente Montoneros representaba un movimiento armado que reivindicaba la vuelta de Perón al país, pero fundamentalmente reivindicaba una lectura del peronismo que era visto como un mecanismo para llevar adelante una revolución a nivel nacional. Bueno, la sumatoria de esos tres oposiciones van a producir la caída en el año 1970 de Juan Carlos Onganía y su reemplazo por Roberto Marcelo Levingston, un militar que hasta ese momento había tenido muy bajo perfil, pertenecía a los grupos de inteligencia del ejército, y en realidad lo que Levingston va a intentar es relanzar, reorientar esa revolución argentina, dándole un carácter mucho más nacionalista, un carácter mucho más igualitario en términos económicos. Va a intentar generar un modelo económico que permitiera la recuperación de las pequeñas empresas. Va a surgir el llamado compra nacional que privilegiaba a los industriales nacionales en las compras del Estado. Levingston va a estar en cierta medida influenciado por lo que un militar llamado Velasco Alvarado estaba empezando a encarnar en Perú desde el año 1968. Obviamente el proyecto de Levingston va a fracasar, no solo porque no es homogéneo dentro de las Fuerzas Armadas, sino porque la realidad es que el desgaste de la Revolución Argentina había avanzado mucho, y ese enorme desgaste lo que había generado era que las fuerzas opositoras ahora fueran cada vez más relevantes, cada vez más difíciles para poder contener. Bueno, durante el periodo de Levingston de un año se van a producir nuevos levantamientos sociales, mayor cantidad de conflictos, mayor activación de los partidos políticos, y en el año 1971 Levingston va a tener que renunciar, dándole lugar a el último presidente de este periodo, que es Alejandro Agustín Lanusse, un individuo profundamente antiperonista que había participado del intento de golpe de Estado contra Perón de 1951, pero que sin embargo cuando llega al poder se da cuenta que solo tiene lugar, solo tiene espacio, por el desgaste que el régimen tenía, para convocar nuevamente elecciones, aun cuando esas elecciones tengan que abrirse también a la participación del peronismo. Lanusse lee que solo la vuelta del peronismo al juego político puede permitir disminuir los niveles de conflictividad social y política que habían predominado hasta ese momento. Obviamente, Lanusse va a hacer todo lo posible para que el peronismo no gane. Y para tratar que el peronismo no gane, va a intentar primero negociar con Perón su no participación, eso va a fracasar, va a intentar llegar a un acuerdo con los demás partidos políticos para marginar al peronismo en términos electorales, cosa que tampoco va a conseguir, y finalmente la salida que va a encontrar Lanusse va a ser, por un lado, dictar una ley llamada Ley de Residencia, que exigía que los candidatos que se presentaran en las elecciones del año 73 hubieran vivido en el país durante un periodo previo, con lo cual no estaba proscribiendo a Perón directamente, sino que proscribía a todos los que estaban exiliados, pero le importaba dejar fuera de juego a Perón. Y por otro lado, un cambio en la legislación electoral que introducía la elección directa de presidente, no por colegio electoral, como existía en Argentina en 1853, pero esa elección directa iba a requerir, para ganar en primera vuelta, sacar el 50% de los votos más uno. El cálculo de Onganía era que un candidato del peronismo que no fuera Perón difícilmente llegara al 50%, con lo cual era factible que en una segunda vuelta todos los votos peronistas confluyeran en el no peronista más votado. Bueno, como van a ver ustedes en las siguientes clases, esto fue un fracaso. Finalmente Cámpora llegó en el 73 a la presidencia, pero eso lo dejo para que lo vean más adelante. Bueno, nos vemos.